Vamos a dar inicio en esta hermosa noche a esta hermosa transmisión donde estaremos llevando el pregón de la palabra. Queridos hermanos, paz a vosotros. Queremos en esta oportunidad seguir predicando las buenas noticias, el pregón de la palabra de Dios, y los invitamos a todos a escucharlo, ya que estaremos predicando un tema muy importante y que será de mucha bendición para todos los que con amor vamos a escuchar este consejo. En esta oportunidad vamos a estar hablando sobre un precioso tema titulado La alegoría del cinto podrido. Ese será el tema de esta noche, la alegoría del cinto podrido. Para esto vamos a tomar las escrituras para leerla en esta oportunidad y lo vamos a hacer en el capítulo 13 del libro de Jeremías. Libro de Jeremías, capítulo 13, versículo 1 al versículo 7. Y nos dice la bendita palabra del Eterno de esta manera. Así me dijo el Eterno, ve y cómprate un cinto de lino y cíñelo sobre tus lomos y no lo meterás en agua. Y compré el cinto conforme a la palabra del Eterno y púselo sobre mis lomos. Y fue a mí segunda vez palabra del Eterno diciendo, toma el cinto que compraste, que está sobre tus lomos, y levántate y ve al Éufrates y escóndelo allá en la concavidad de una peña. Fui pues y escondílo junto al Éufrates, como el Eterno mandó. Y sucedió que al cabo de muchos días me dijo el Eterno, levántate y ve al Éufrates y toma de allí el cinto que te mandé escondieses allí. Entonces fui al Éufrates y cavé y tomé el cinto del lugar donde lo había escondido, y he aquí que el cinto se había podrido, para ninguna cosa era bueno. Amén. Queridos hermanos y amigos, tenemos en esta oportunidad esta hermosa lectura de la palabra de Dios. Y nos está hablando precisamente de un cinto. Y vemos en este caso una alegoría. La alegoría es algo que parece real, y aunque lo es, pero que trata de una comparación. Y ya vamos a ver a qué está comparado todo esto. En esta lectura, Dios está hablando con el profeta Jeremías y le está diciendo que se compre un cinto de lino y le dice, cíñelo sobre tus lomos y no lo meterás en agua. Dios a Jeremías le está dando dos órdenes. Quiero que vayamos entendiendo esto.
Dios le está dando dos órdenes a Jeremías y le dice, cómprate un cinto de lino y cíñelo sobre tus lomos y no lo meterás en agua. Y dice el verso 2, y compré, dice, el cinto conforme a la palabra del Eterno y púselo sobre mis lomos. En primer lugar, vemos que la primera orden que el Eterno le está dando a Jeremías, Jeremías no duda en darle cumplimiento tal como el Eterno lo había dicho. Dice, y compré el cinto conforme a la palabra del Eterno y púselo sobre mis lomos. Jeremías no vaciló en ningún momento obedecer la orden que se le había dado. ¿Qué podemos entender de esto? ¿Qué podemos aprender? Estamos aprendiendo que cuando el Eterno dice algo, hay que darle cumplimiento tal como el Eterno lo está diciendo. Si alguien viene y no y trata la manera de cambiar las cosas como el Eterno lo ha dicho, este automáticamente se convierte en un falso profeta. El Eterno dice, esto se tiene que hacer de esta y de esta forma. En este caso le está diciendo, cómprate un cinto de lino, cíñelo sobre tus lomos y le dice, y no lo meterás en agua. Y Jeremías precisamente así lo hizo. Él obedeció a esa palabra, a esa orden. Nosotros tenemos que aprender de eso, a obedecer tal como el Eterno lo está diciendo. Ahora bien, luego viene y le dice más el Eterno a Jeremías en el versículo 3. Le dice, y fue a mí segunda vez palabra del Eterno diciendo. Es decir, ahora le está dando el Eterno una contraorden. Ya le había dado la primera. Y Jeremías obedece esa orden. Ahora le está dando una contraorden, una segunda orden. Le está dando el Eterno a Jeremías y le dice, y fue a mí palabra, y fue a mí segunda vez palabra del Eterno diciendo, toma el cinto que compraste, que está sobre tus lomos, y levántate y ve al Éufrates y escóndelo allá en la concavidad de una peña. Ahora, y dice Jeremías, fui pues y escondílo junto al Éufrates, dice, como el Eterno mandó, una vez más. Y dice, mira, luego que lo hayas comprado, lleva el cinto, le dice, al Éufrates, al río Éufrates, y lo pones, le dice, en la concavidad de una peña, es decir, en una hendidura de aquella peña. Allí lo vas a poner. Y dice Jeremías, y yo fui y lo hice como él había dicho. Estamos aprendiendo entonces a la obediencia, a hacer como Dios dice. Y nunca nosotros podemos hacer, tenemos que hacer lo que nosotros decimos o lo que nosotros pensamos. El Eterno, el Dios que nosotros tenemos, para muchos es un Dios raro. Es un Dios raro porque da órdenes que para el hombre son raras, pero Dios lo está haciendo con propósito para enseñarnos a nosotros. Y en esta oportunidad vamos a aprender sobre esta alegoría.
que le hemos titulado el cinto. ¿Cómo le hemos titulado? La alegoría del cinto podrido. Ahora bien, estamos viendo cómo el Eterno le dice a Jeremías, toma, le dice, el cinto, ciñételo en tus lomos, o sea, como lo que nosotros conocemos como un cincho o una correa, o en otros lugares, pues les dicen fajas, y que el hombre utiliza en el pantalón para que no se caiga. Entonces le dice, ciñelo en tus lomos, póntelo allí. Y le dice, pero si nosotros vemos este cinto, dice que era de lino. Ahora, el lino es una tela muy cara, es una tela especial. Y esta tela, este lino, era utilizado precisamente por la casta sacerdotal. ¿Y por qué Jeremías? Porque Jeremías dependía de lo que era la casta sacerdotal. Dice, Jeremías sabía las cosas. Y Dios le estaba diciendo a Jeremías, cómprate este cinto de lino. Esto lo utilizaban el sacerdocio. En Levíticos 16, 4, podemos nosotros verificar lo que estamos diciendo. Levíticos 16, versículo 4, nos dice de esta manera, dice, la túnica santa de lino se vestirá y sobre su carne tendrá pañetes de lino y ceñiráse el cinto de lino y con la mitra de lino se cubrirá. Son las santas vestiduras. Con ellas, después de lavar su carne con agua, se ha de vestir. Es decir, que estas vestiduras de lino eran las vestiduras de los sacerdotes. También lo podemos ver en el libro, en el profeta Ezequiel, en el capítulo 44 y versículo 17, que dice así. Y será que cuando entraren por las puertas del atrio interior, se vestirán de vestimentas de lino. No asentará sobre ellos lana cuando ministraren en las puertas del atrio de adentro y en el interior. Estamos nosotros viendo precisamente lo que eran las vestiduras sacerdotales. Dice que eran de lino. Ahora, podemos ver de que el lino pues era un material muy caro, verdaderamente caro y hermoso a la vez. Entonces, el Eterno le dice a Jeremías, cómprate un cinto de lino. Y luego le dice, no lo vayas a meter en agua. ¿Por qué? Porque el agua ciertamente daña, ¿verdad? El agua iba a dañar pues el cinto y le dice, no lo vayas a meter en agua, ¿verdad? No lo vayas a meter porque se iba a dañar. Ahora bien, luego le dice, ve al río Éufrates y pon el cinto en una concavidad de una piedra, de una peña, en una hendidura, mételo allí, pues ahí déjalo. Y así lo hizo Jeremías, ¿verdad? Entonces, eh, el río Éufrates geográficamente se encuentra en Babilonia. También nosotros conocemos lo que es el río Jordán, y el río Jordán pues se encuentra en Israel, pero el río Éufrates está en Babilonia. Ahora, ¿qué representa el Éufrates? ¿Qué está representando el río Éufrates? Está representando a todas las costumbres, las doctrinas que tiene Babilonia. Fíjese bien, el río Éufrates tiene una representación de sus doctrinas y sus costumbres, ¿verdad?
de Babilonia. Ahora bien, es por eso que el Eterno le dice a Jeremías, cómprate, le dice un cinto de lino. Ahora bien, en el versículo 7 vemos lo siguiente, 13:7 de Jeremías, le dice, entonces fui al Éufrates y cavé y tomé el cinto del lugar donde lo había escondido. ¿Por qué le dice eso? Porque en el versículo 6 dice, y sucedió que al cabo de muchos días me dijo el Eterno, levántate y ve al Éufrates y toma de allí el cinto que te mandé escondieses allá. Luego que Jeremías había dejado el cinto en aquella concavidad de la peña, le dice, ahora le dice, cuando ya habían pasado algunos días, le dice que volviera, que regresara al Éufrates y le dijo, toma de allí el cinto que te mandé que escondieses allá. Jeremías regresa una vez más al Éufrates, va a buscar el cinto que había escondido. ¿Y qué sucedió? ¿Qué pasó? Verso 7. Entonces dice, fui al Éufrates y cavé y tomé el cinto del lugar donde lo había escondido. Y he aquí que el cinto se había podrido, para ninguna cosa, dice, era bueno. Dice bien, aquel cinto de lino, cuando Jeremías lo compra, decíamos, era hermoso, hermoso, realmente hermoso. Y le dice el Eterno, no lo vayas a meter en agua, porque se va a dañar, porque era hermoso. Pero luego que lo esconde y lo va a traer a los días, ve que el cinto, dice, se había podrido y ya no servía absolutamente para nada. Muy bien. Ahora bien, decíamos que antes ese cinto era hermoso, pero ahora ya no estaba bueno. Ahora estaba podrido. Ahora, ¿qué podemos aprender nosotros de esta alegoría? Vamos a ver. Versículo 8 del capítulo 13 de Jeremías. Dice, y fue a mí palabra del Eterno diciendo, versículo 9, así ha dicho el Eterno, así haré, así haré, dice, podrir la soberbia de Judá y la mucha soberbia de Jerusalén. Dice bien, ese lino podrido, dice, ahora estaba representando a la soberbia de Judá y la soberbia de Jerusalén. Ese cinto que cuando se compró era hermoso, muy bonito, ahora estaba podrido. Si nosotros, hermanos, recordamos o hemos estudiado en temas anteriores, Israel fue en su momento una nación, un pueblo que sobresalía entre todos los pueblos. ¿Y qué pueblo no hablaba de Israel? Israel florecía, Israel sobresalía en todo. Hermoso pueblo, ¿quién no quería ser de Israel? Pero en Israel entró en una soberbia. Y esa soberbia
lo llevó a podrirse. Fíjese bien, lo llevó a podrirse. Ahora, decíamos, ¿cómo estaba el pueblo ahora? ¿Cómo estaba Israel? ¿Cómo estaba Judá? Estaba soberbio. Dice Nehemías capítulo 9, versículo 29. Vamos a ver la condición en que había caído Israel. Nehemías capítulo 9, versículo 29. Dice así la bendita palabra del Eterno. Dice, protestar, perdón hermano, esta palabra no la puedo decir muy bien. Dice, y protestásteles que se volviesen a tu ley, mas ellos hicieron soberbiamente y no oyeron tus mandamientos, sino que pecaron contra tu juicio, los cuales, si el hombre hiciere, en ellos vivirá, y dieron hombro renitente y endurecieron su cerviz y no escucharon. Dice bien, Israel había caído en una condición de soberbia, pero viene y les dice, y protestásteles que se volviesen a tu ley, mas ellos hicieron soberbiamente y no oyeron tus mandamientos. Israel había caído en una condición donde ellos, la soberbia que tenían era tan grande que ellos ya no les interesaba oír los mandamientos de Dios, ya no les interesaban las leyes, ya no les interesaba nada, hacían lo que ellos querían porque estaban en un estado de soberbia. Ese pueblo que el Eterno les había dado leyes justas, que ninguna nación de la tierra la tenía, ahora ellos no querían oírla, querían hacer su voluntad. Queridos hermanos, no vayamos a confundir lo que es el enojo con lo que es la soberbia. Hay una diferencia entre enojo y soberbia. El pueblo había caído en una soberbia extrema. No querían oír, no querían saber nada. Hermanos, por esa soberbia que Israel tenía, fue que fueron a parar a Babilonia. Óigase bien. Por esa soberbia, ellos fueron a parar a Babilonia. 70 años de cautividad en Babilonia. Y allá no crean ustedes, hermanos y amigos, que en Babilonia los estaban esperando con los brazos abiertos y los estaban esperando con todos los, con alegría, con todos los privilegios. No, ellos iban a sufrir. Ellos sufrían, ellos lloraban, como dice el Salmo, me parece que es el 137, me parece, donde dice que, dice, junto a los ríos, dice, de Babilonia. Vamos a verificar esto. Salmo, me parece que es el 137, si no estoy equivocado. Dice así la palabra de Dios. Sí, así es. Salmo 137 dice, junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión. Sobre los sauces en medio de ella colgamos nuestras arpas, y los que allí nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos, y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo, cántanos algunos de los himnos de Sión. Y dice, ¿cómo cantaremos canción a Jehová en tierra de extraños?
Si me olvidare de ti, oh Jerusalén, y mi diestra sea olvidada. Hermanos, Israel, por esa soberbia que tenían, habían ido a parar a Babilonia. ¿Qué podemos decir nosotros ahora? Cuando el hombre entra en esa soberbia, corre un peligro grave. Recordemos el cinto. Ese cinto era hermoso cuando Jeremías lo compra. Cuando lo esconde en aquella peña, cuando lo esconde allá y regresa a buscarlo, lo encuentra podrido. Y luego dice que este cinto estaba representando a Judá y a Jerusalén. ¿Cómo estaban ellos ahora? Podridos. ¿Por qué? Porque la soberbia los había llevado a ese estado. Hermanos, cuando el hombre, oiga de bien, cuando el hombre, ya no Israel, ya no hablemos de Israel, hablemos de nosotros hoy. Cuando nosotros faltamos, óigase bien, amigo y hermano, cuando nosotros faltamos a los mandamientos de Dios, cuando nosotros no hablamos conforme a los mandamientos de Dios, cuando nosotros tratamos de cambiar las cosas como el Eterno lo ha dejado establecido, hermanos, nosotros caemos en una falta grave, caemos en una falta de soberbia. El Eterno ha dicho claramente que el día de reposo es el día del Shabbat, el día sábado que conocemos comúnmente, el Shabbat. Ese dice es el día de reposo. Pero ¿qué hace el hombre en su soberbia? Viene y dice, no, el sábado no lo queremos, queremos el domingo. Pero el Eterno no ha dejado el domingo como día de reposo. A eso se le llama soberbia. Hay que tener cuidado en eso. Ahora, cuando el hombre no quiere celebrar la fiesta del Eterno y trata la manera de cambiarlas y poner otras fiestas que no son las que el Eterno ha establecido, a eso también se le llama soberbia. Hermanos, cuando el hombre falta a las leyes, óigase bien, y se esconde, oiga bien, el hombre cuando él falta a las leyes del Eterno, cuando el hombre no las quiere, no las acepta, ¿qué es lo que hace el hombre? Se esconde. ¿A dónde? En el mundo. Él se esconde en el mundo. Así como el cinto fue a parar, lo fueron a poner allá al río de Babilonia. Allí quedó ese cinto y allí se pudrió. Así el hombre cuando falta a las leyes del Eterno, se regresa al mundo, va al mundo, allí se esconde, abraza todas las costumbres del mundo y allí se pudre. No sé si estamos entendiendo todo esto. Hermanos, cuando uno se encuentra en el mundo, óigase bien, cuando uno se encuentra en el mundo, uno está habituado a las costumbres del mundo. Pero cuando uno llega al Señor, cuando uno llega a conocer a Jesús, entonces esas costumbres, esos malos hábitos que trae del mundo, viene el Eterno y Él los cambia al hombre, ¿verdad? Y el hombre comienza a practicar los buenos hábitos. Le gusta leer la Biblia, le gusta orar, le gusta anunciar la palabra de Dios, le gusta todo lo que al Eterno le agrada. Pero hay veces que el hombre, estando dentro de la congregación, siendo partícipe del pueblo de Dios, viene y entra en una soberbia. Esa sí es peligrosa, porque allí ya el hombre cuando ya conoce al Señor y se vuelve soberbio, entonces ahí sí le cuesta, ahí sí cuesta, y lo más seguro que se va a podrir. Mire lo que dice Jeremías, ya vamos finalizando. Dice Jeremías capítulo 13, versículo 23. Mire lo que dice. Jeremías 13, 23. Dice, hace una pregunta.
¿Mudará el negro su pellejo y el leopardo sus manchas? Hace la pregunta y responde, así también podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer mal. Cuando el hombre está dentro de la congregación, ya no en el mundo, sino que dentro de la congregación, pero viene este y comienza a habituarse a hacer lo malo, a hacer lo que él quiere, a ser rebelde, a ser soberbio dentro de la congregación, dice, ¿mudará el negro su pellejo y el leopardo sus manchas? Así también dice, ¿podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer el mal? Es que, mire, hermano, realmente nosotros tenemos que tener cuidado, incluso con nuestros hijos, con los niños. Desde pequeño hay que instruirlos en el conocimiento de Dios, pero cuando nosotros les permitimos a que se habitúen a tener malos hábitos, un ejemplo, al niño cuando se le entrega un teléfono y se le deja que pase horas y horas y horas y horas y horas y llega a la madrugada con el teléfono, es un mal hábito que se le está engendrando. ¿Y qué esperamos entonces de esta persona? Que el niño se va a acostumbrar a eso y cuando nosotros queremos cambiarlo, queremos quitar eso, ya no podemos. Por eso es necesario que sembremos en nuestros hijos los buenos hábitos. No sé si me están entendiendo, pero la verdad es que el Eterno quiere que nosotros cambiemos, que nosotros seamos diferentes, que no seamos soberbios. El apóstol Pablo dijo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí dice, todas son hechas nuevas. Queridos hermanos, espero que hayamos entendido esta alegoría. El Eterno bendiga su palabra en los corazones de cada uno. Vamos a orar en este momento.